llegar y se marchó. Muy buenas tardes, amigos. Una vez más, desde estas augustas paredes de los estudios de radiarte.com, en 18 de julio, esquina Tristán Narvaja, el kilómetro cero de la libertad, damos inicio a un nuevo programa. Otro programa de colección, sin duda alguna. Se encuentra entre nosotros, además de dos clásicos participantes del panel, el ex legislador Daniel García Pintos. Bienvenido, Jorge Pereira Benedetto. Gracias por invitarme. Bienvenido, José Cruz Álvarez. Muchas gracias. Después de mi breve periodo fuera del audio, estamos de vuelta con todo gusto y más con un legislador de tanta categoría como el señor García Pintos. Bienvenido, Daniel. Bueno, un gusto estar nuevamente acá. Estuvimos la semana pasada. Sí, señor. Y decía yo, conversando con gente amiga, la profundidad que ha tenido a través de las redes sociales este programa. Sí, señor. Nosotros tenemos una participación importante ahora en las redes sociales con una señora que integra nuestra Asociación Patriótica 14 de Abril, de homenaje permanente a los caídos. Y ella nos está dando una mano importante con el tema de profundizar en las redes sociales, en todas las direcciones. Y esta señora, que se llama Isabel Silva García, nos ha pasado toda la información, la cantidad de gente que ha respondido a la presencia nuestra el martes de la semana pasada. Sí, señor. En este programa. Pero una cantidad importante, muy importante. La verdad que yo quedé asombrado. Por ignorancia de no conocer en profundidad el programa desde antes. Pero a lo que me tocó venir invitado gentilmente por ustedes la semana pasada, la gente ha respondido de una manera fantástica. Y esta señora, Isabel Silva García, que conoce muy bien el tema de las redes sociales, nos ha mostrado la profundidad de este programa importante. El martes pasado hicimos un muy buen primer tiempo, donde hablamos algunas cosas quedaron en claro. Por ejemplo, usted fue elegido edil en las elecciones del 71. Sí. No pudo llevar adelante su actividad porque no tenía la edad para ser edil. Y cuando cumplió la edad, se dio la interrupción democrática en la dictadura militar. 3 meses antes. 3 meses antes. Pero además también dijimos que usted participó de la lista 5 con el doctor Washington Cataldi. Con Cataldi, sí. Eso ya quedó muy claro. Quedaron otras cosas en claro. Usted nunca fue... ¿cómo podríamos decir? Usted nunca fue partícipe del proceso cívico-militar. Nunca ocupé ningún cargo. A pesar de que tuve la oportunidad. Sí. Es más, él tuvo una audición radial desde donde todos aquellos que eran oponentes a la dictadura tenían su lugar, ¿verdad? Sí, a ver, ya cuando nosotros arrancamos con el programa Tiempo Económico con Edgardo Martínez y Marioff, en Radio Centenario, la 36, en la época en que era de una iglesia evangélica, no ahora que es del movimiento 26 de marzo. Lo habíamos visto eso. Sí, pero ya se estaba saliendo. Tiempo Económico se Tiempo llamaba. Económico, ya se estaba saliendo. Inclusive Danilo Astori participó varias veces del programa. Invitados. Cataldi también fue invitado, muchísima gente. Estuvimos 3 años al aire y la verdad que tuvo una repercusión importante. Ya se estaba saliendo del gobierno de facto y bueno, y ahí arrancamos de vuelta con el tema de la Junta Departamental y fuimos electos. Sí. Usted también nos contó que estuvo en el Liceo Militar hasta cuarto y preparatorio lo hizo en el Bausá. Efectivamente. Porque tercero y cuarto... en aquellos años, estamos hablando del año 68, 69,
se terminaba el primer ciclo de enseñanza secundaria. Sí, Después había que hacer lo que ahora es quinto y sexto, en aquel entonces era primero y segundo de preparatorio. Y lo hicimos precisamente en el Instituto Francisco Bauzá, en el Prado. En el Prado, el único liceo que no fue tomado por la izquierda, en donde los alumnos llevaban adelante la normal tarea de estudiar. Eso quedó muy claro. También quedó claro que eran unos tiempos muy tumultuosos con la insurrección de la liguilla, de la guerrilla. ¿De la qué, perdón? De la guerrilla armada. Sí, digo, el Instituto Bauzá nunca fue ocupado por la izquierda en aquellos años, por la sencilla razón de que se dio esa circunstancia. Que por la militancia de ustedes, por supongo. La militancia, sí. Efectivamente, sí, por la defensa que hicimos de ese nuestro derecho y nuestra obligación de estudiar. De estudiar, sí. Porque nosotros teníamos el apoyo de nuestros padres, un liceo del Estado. Por lo tanto, digo, ahí ricos no había, y si había algunos, eran muy pocos. Entonces había que cumplir con lo que con el esfuerzo de nuestros padres, ¿verdad? Daniel, Sí. Una época convulsionada, Muy principalmente por la sí. irrupción en la escena nacional de la guerrilla armada, que le habíamos dicho que era un grupo terrorista. ¿Cuáles fueron las causas que generaron la irrupción del terrorismo en el Uruguay? De un lado dicen que era una situación económica muy mala, de injusticias sociales, de asimetrías económicas. ¿Cuál fue, a su criterio, en su punto de vista, el porqué de un nacimiento de un grupo terrorista en el Uruguay? Claro, Uruguay no fue la excepción. El tema del enfrentamiento entre la Unión Soviética y la OTAN, que ahora está tan de boga, ¿no? Nos llevó a que Uruguay no quedara fuera de ese enfrentamiento que tenía un apoyo muy importante la Unión Soviética con Cuba, China, porque no solamente estaban los comunistas de Moscú, estaban los comunistas de Pekín también, ¿verdad? ¿Con el MLN? No. Participando de distintos... Estamos hablando, claro, de distintos... Globalmente. Yo el otro día decía que los tupas fueron en el Uruguay una lacra, pero me quedé corto porque hay que mencionar al Partido Comunista también. Otra lacra que ha hecho un daño en el mundo. Más de 100 millones de muertos provocó el comunismo en el mundo. No solamente el comunismo soviético, sino el comunismo chino también, sí. Y Cuba. Más de 100 millones de muertos. ¿Cómo se lo tipifica si no es como una lacra eso que son los partidos comunistas en el mundo, ¿verdad? Y Uruguay no fue la excepción. La Guerra Fría nos llevó a que nosotros nos vimos metidos ahí también. Causas exógenas, entonces. Sí, efectivamente, porque Uruguay venía de ser... La Suiza de América. La Suiza de América. Y todavía estaban llegando inmigrantes al Uruguay, de España y de Italia. Por supuesto, ni que hablar, esa es la realidad. Lo que pasa es que, claro, las cuestiones económicas fueron, digamos, como la excusa que tuvieron los grupos terroristas para arrancar con la lucha armada, mintiendo después, con el correr del tiempo, de que la dictadura en Uruguay, o el gobierno de facto, es lo mismo, no importa, se había iniciado durante el gobierno de Pacheco Areco. Eso es un cuento chino, una maldita mentira, porque era un gobierno bien democrático. Lo que pasa es que Pacheco fue el presidente de la guerra, pero no fue porque la guerra la provocara Pacheco, ni los partidos tradicionales. Se le impusieron. Claro, el Partido Comunista, el MLN Tupamaros y otros grupos como el OPR 33, que fueron los que se afanaron la bandera de los 33 orientales, ¿verdad? Y nunca más la vimos ni la vamos a ver porque esa bandera seguramente la destruyeron. De lo contrario ya habría aparecido. La verdad que fue un momento terrible para el Uruguay. Y bueno, y ahí se dio una circunstancia muy particular, ¿verdad? Grupos que desde el punto de vista del origen socioeconómico de sus familias no eran pobrecitos. La inmensa mayoría de los dirigentes tupas y buena parte de su, digamos, de su tropa no era gente que venía del pobrerío, venían de escuelas y liceos
privados, familias de buena posición económica, como la señora Lucía Topolansky, que fue nuestra primera dama, después parece mentira todo aquello, ¿no? Era de una familia de un importante poder adquisitivo. Y después iban y decían que era para defender a los pobres. Yo les voy a contar una anécdota que de repente ustedes no se acuerdan de ella, si es que tienen conocimiento. Los tupas asaltaban camiones, por ejemplo, de Manzanares, que ahora no existe más, pero Manzanares fue una cadena de almacenes bien surtidos en todo Montevideo, no recuerdo si en el interior también. Entonces asaltaban camiones de Manzanares y los llevaban a un cantegril, de los pocos cantegriles que había en Montevideo en aquella década del 60 y principios del 70, ¿verdad? Después los gobiernos del Frente Amplio en Montevideo y en el país, los 15 años en el país y los más de 30 en Montevideo, en la Intendencia de Montevideo, se encargaron de multiplicar por 10 los cantegriles. Hay 600. ¿Cuántos hay? Más de 600 cantegriles. Sí, ahí está, correcto. Y eran un puñado los cantegriles en aquella década del 60. Entonces los tupas asaltaban los camiones de Manzanares y encañonaban con las armas al chofer y al peón y los hacían bajar y llevaban el camión al cantegril, sí. ¿Correcto? Entonces le daban volantes a la gente y la gente se llevaba las cosas para la casa, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaba? Los tupas se dieron cuenta de que eso no les iba a servir y lo dejaron de hacer, porque entrar al cantegril, donde había gente muy humilde, era entrar a lugares donde la gente tenía confianza en el gobierno de Pacheco Areco. Había carteles en los cantegriles, en los ranchitos. Entonces los tupas se dieron cuenta que la gente aprovechaba los víveres que les llevaban allí, que la gente ni sabía de qué se trataba, sí. Y después votaban a Pacheco. Entonces los tupas, ¿qué hicieron? No nos olvidemos del origen socioeconómico de la gran mayoría de ellos, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que la gente se llevaba los víveres y no repartía los volantes. No, eso ni que hablar que no. Y después votaba a Pacheco. Sí, bueno. Entonces los tupas, ¿qué hicieron? Con ese carácter despectivo de ellos en aquella época, decían el lumpen proletarial. Eso es lo mismo que decir los pichis. Seguro. Del cantegril. El lumpen proletarial, le decían a la pobre gente que vivía en los ranchitos de lata porque no tenía otra posibilidad. De los pocos, como decías vos, en aquella época. Ahora hay más de 600. Entonces, en todo el país. Pero el grueso está en Montevideo y Canelones. Sí. Así que el lumpen proletarial, le decía a nuestros compatriotas, porque votaban a Pacheco y dejaron de asaltar camiones por lo menos para llevarlos para allí. Inicialmente la guerrilla es la policía la que la combate. Sí. ¿Por qué se demoró el ingreso del ejército? Bueno, porque la policía contuvo. Yo les voy a decir una cosa, los tupas llegaron a tener una columna de mil terroristas armados hasta los dientes. Tenían mejores armas que la policía. Entonces la policía iba llevando la situación como podía y la estaba llevando bien y los combatía. El problema es que llegó un momento que la policía fue sobrepasada. Desbordada. Fue sobrepasada. A pesar de lo bien que estaba. Lo que pasa es que la policía, a ver, nosotros tenemos 80 muertos. La patriótica 14 de abril, que la llevamos adelante con... Amado. No, con Marmot. Sí. Con el teniente general Raúl Marmot, sí, que ya retirado él de su cargo, él fue comandante en jefe del ejército. Fuimos trabajando y presentamos aquel proyecto de ley para darle a las familias de nuestros mártires una compensación económica que originalmente era para los familiares de los muertos nuestros, pero también para los familiares de los muertos del otro lado, porque para nosotros no había muertos de primera y muertos de segunda categoría. Después pasó una cosa que el otro día la dijimos y la repetiremos cada vez que se pueda, sí. Se le dio más de $1.000 millones
en los 15 años que estuvo Tabaré Vázquez, Mujica y después Tabaré Vázquez de vuelta, más de $1.000 millones a la gente de ellos, solamente a los familiares de los muertos de ellos. A los nuestros no les dieron ni una barra de pan arriba de la mesa. Esa es la realidad. Entonces, el proyecto original nuestro era para los familiares de los muertos de un lado y de los muertos del otro lado, porque era lo que correspondía. Una vez que la gente murió, que fue asesinada o lo que fueran enfrentamientos, todos merecen respeto, los muertos y sus familiares ni que hablar. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Y bueno, y el proyecto original nosotros lo presentamos en la Cámara de Diputados. En este caso Mermó no, porque él era retirado del ejército y yo era legislador, me correspondía a mí. Y al Yacaré Tribel, el diputado nuestro de Artigas, por el departamento de Artigas, entonces presentamos el proyecto de ley por el amparo económico a esas familias y también el resarcimiento desde el punto de vista moral, que va a haber por lo menos un homenaje grande en forma de monumento seguramente en Montevideo. Eso está previsto en la ley también. Así que, de esa manera nosotros nos dimos cuenta de que había una guerra cultural que había empezado. La revolución bolchevique de 1917 fue en 1917. 2 años después el Partido Comunista ya estaba fundado en el Uruguay. Eran 4, pero ya estaba fundado, ¿de acuerdo? Y después fueron creciendo y siguieron creciendo, ¿no? Y hoy dominan la Fiscalía de Lesa Humanidad, sí. Se encargaron de... Ahí enfrente está el edificio de la Universidad de la República, eso lo han convertido en un antro, desde hace mucho tiempo, en la batalla cultural más impresionante que hemos visto en nuestro país. ¿Y qué hacen? Preparan a la gente, la empiezan a trabajar en el liceo, después en la universidad, lo hacen estudiar derecho, después se las ingenian para meterlos de jueces o de fiscales. Entonces la justicia hoy está en un problema verdaderamente impresionante, porque de justicia en algunos casos hay verdaderamente poco. Así que bueno, por ahí... A finales del 60 y comienzo del 70 sí. Se funda la Juventud Uruguaya de Pie. Sí, en aquella época. Usted fue fundador. Yo integré la Cuéntenos qué era, sí. Qué actividades llevó adelante. ¿Cómo no? Entonces, no era solamente la JUP. A finales del 60. Sí. No, a finales del 60 y comienzos del 70. Estaba también el MNG, Movimiento Nueva Generación, Juventud con Pacheco, que yo lo integraba también. Y lógicamente desde el punto de vista estudiantil y gremial el lema siempre Bauzá, que yo también lo integré. Así que eran todos movimientos estudiantiles, pero con trabajadores también, con obreros, porque esa es la realidad, trabajadores, estudiantes y obreros. Y bueno, ¿y qué hacíamos? Lo que nosotros decíamos en el Bauzá, y dimos el ejemplo, que había que dejar estudiar a los que pensaban distinto, y a los que pensaban distinto decirle que no nos iban a impedir que nosotros estudiáramos, y nos defendíamos. Por eso el Bauzá fue el lugar de resistencia. Un instituto muy grande en Montevideo y en todo el país, el Bauzá, como el Zorrilla también. ¿La JUP incurrió en algún hecho de violencia? No, la JUP era un movimiento estudiantil que lo que buscaba era lo mismo que queríamos todos nosotros. La integráramos o no, en el caso mío sí, que era poder estudiar y defendernos, porque se venían a comer a los niños crudos y digo, a ver, vamos a entendernos, uno sabe defenderse también, ¿verdad? Entonces en las asambleas se peleaba desde el punto de vista, del enfrentamiento verbal, de las elecciones dentro del instituto, pero en los lugares donde se podía hablar, en el Bauzá se podía hablar, porque nosotros teníamos la mayoría, pero en otros institutos vos decías algo que no le gustaba a la gente de la izquierda y te tiraban por una ventana, no te dejaban participar de las asambleas y te tiraban por una ventana para afuera. Si estabas en el primer piso no importaba, te tiraban para afuera. Es la realidad, es lo que pasó acá.
Entonces, hoy... ¿Usted desvincula a la JUP de algún tipo de terrorismo? En absoluto. Pues se ha dicho que sí. Sí, claro, que ellos siempre van a decir, es como el tema de la derecha, la izquierda, la extrema derecha, que ahora lo podemos decir dentro de un ratito, porque digo, es todo producto de la guerra cultural, de la batalla cultural que la vienen ganando asombrosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se coparon el arte, se coparon la inteligencia, se coparon los gremios de trabajadores. El PIT-CNT es un brazo del Frente Amplio, o el Frente Amplio es un brazo del PIT-CNT. Sí, ahora sí. Esa es la realidad. Entonces, coparon absolutamente todo. Vienen ganando la batalla electoral, aunque a veces pierdan desde el punto de vista de las elecciones nacionales, ¿verdad? Pero digo, es durísima esta batalla cultural. Tuvimos 80 muertos nosotros, y 80 muertos aproximadamente, pueden ser 2 más, 2 menos, tuvieron también los grupos terroristas. Fue una lucha dura, y ahí vamos metiéndonos. Hoy hablábamos de la policía, la heroica policía hizo un trabajo fantástico, formidable, y fue la que puso la mayor, de los 80 muertos, la policía puso la gran mayoría de los muertos. Después los militares y algunos civiles también, ¿correcto? Pero la inmensa mayoría de los muertos los puso la policía. Llegó un momento que la policía ya no podía. No había suficientes medios para los medios de transporte, las comunicaciones, el armamento. Hoy decía que los tupamaros tenían más y mejores armas que la propia policía. Llegó un momento que el poder político, el sistema político dijo: esto no va para más. Después de la fuga que se llamó el abuso de la cárcel de Punta Carretas, ¿verdad? Entonces el poder político se dio cuenta de que había que poner a las Fuerzas Armadas junto a la policía para defender la institucionalidad, porque ya la cosa venía como que esto iba a ser como en Chile, apuntando a ser como Cuba, la Cuba de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Entonces, pasó lo que pasó. De esos 80 muertos, de sus familiares, es de los que nosotros nos estamos ocupando ahora, a partir de hace 21 años, con el proyecto de ley para reparar económica y moralmente a nuestros mártires. Y se está haciendo, ya se votó la ley, 21 años después, porque recién en este gobierno tuvimos mayoría parlamentaria, y entonces en estos momentos hay una comisión ahora que está integrada, se llama Comisión Especial, que sale de la letra y del espíritu de la ley de reparación, que está integrada por 5 miembros, 3 del Poder Ejecutivo, 1 del Ministerio de Economía, otro del Interior y otro del Ministerio de Educación y Cultura, que es el que la preside, y 2 de 2 asociaciones, la Asociación Toda la Verdad y la Asociación Patriótica, la nuestra, la Patriótica 14 de Abril. Somos 5 integrantes de esa comisión, que somos los que vamos a determinar con una mayoría especial cada vez que se tome una resolución, porque ahora hay que ver a quién le corresponde y a quién no le corresponde la reparación económica. Entonces, a quienes le corresponde, esta comisión que nosotros integramos también es la que va a darle tratamiento final al espíritu y a la letra de la ley. Doctor Cruz Álvarez. Conozco perfectamente, me recibí acá enfrente, así que conozco perfectamente la... ¿Tuviste suerte que te dejaron estudiar y terminar la carrera? Sí, lo terminé y bueno. No, mi padre es exiliado cubano, era exiliado cubano, se fue en el 61. Pero lo que decía siempre mi padre, que si Fidel hubiera declarado ser marxista-leninista desde el principio, no hubiera tenido el apoyo popular que tuvo, que después se transformó en dictador, digo. Siempre hubo la promesa que iba a hacer elecciones a los 18 meses. Y ahí no había tampoco nadie, eran todos hacendados, como decían, digo, no. Siempre esas revoluciones se tienen que financiar de algún lado. No es lamentablemente el pobrerío que se alza. Se alza otro tipo de gente usando a la gente de menores recursos. Eso pasó. Ahora, la infección empezó ahí. Ahora, yo subí, antes de subir a la radio, veo que los pasquines de ultraizquierda son de 6 por 1.
acá abajo, leyendo los títulos, los veo. ¿Y dónde comienza esa batalla cultural? Porque de algún lado se financia, de algún lado apareció esa abrumadora mayoría de la prensa de que se ve las cosas de un solo lado y ahora la gente está inmersa y es muy difícil sacarla de eso, porque si todo lo que lee y todo lo que le entra va a ser visto desde un punto de vista, es muy difícil la batalla. Pero de algún lado salió. ¿Y cómo comenzó en Uruguay? Porque en Cuba ya sé cómo comenzó. Pero en Uruguay, ya viendo el fracaso, que se siga votando y que se siga vitoreando ese tipo de cosas, a mí me resulta un poco increíble. A eso se le llama, precisamente a lo que tú decís y a muchas otras cosas más, es a lo que se le llama que vienen ganando la batalla cultural. ¿De acuerdo? ¿Cómo se financiaron? ¿Autofinanciaron? No. Porque Uruguay es un país chico. Evidentemente, cuando la Guerra Fría, la Unión Soviética ponía la plata arriba de la mesa, sin ningún lugar a dudas, pero no eran los únicos que la ponían. Y después, bueno, yo dije que no se autofinanciaba, debía ser una precisión. No se autofinanciaban legítimamente, pero ilegítimamente bien que se autofinanciaban. Los tupas se cansaron de robar, de secuestrar, de asesinar. Ellos son los titulares del Escuadrón de la Muerte. ¿De dónde sacaban parte de la plata? La burra de Mailos, cuando asaltaron la casa de Mailos allá en Punta Espinillo, ¿verdad? Los cambios, los bancos, asaltaban todo lo que podían y se llevaban la plata. Y esa plata después no aparecía. Al día de hoy hay plata que deberían ponerla arriba de la mesa y sin embargo todos sabemos que no se la gastaron toda. ¿En dónde la tienen? Bueno, en fin, hay muchas opiniones al respecto. Sí, claro que se autofinanciaban robando, secuestrando, cobrando rescates. Esa es la realidad. Y sí, y la batalla cultural es muy importante desde el punto de vista de la enseñanza. Hoy hay libros en donde siguen con el cuento chino de que la dictadura empezó en el gobierno de Pacheco. De ninguna manera. Fue un gobierno democrático, pero Pacheco fue el presidente de la guerra. La guerra no la empezó Pacheco ni los partidos tradicionales, la guerra la empezó la izquierda, se formaron los Tupamaros y otros grupos y el Partido Comunista siempre ahí. Los tupas odian a los bolches, a los comunistas. Los odian porque el Partido Comunista estaba armado hasta los dientes. Tenía una cantidad impresionante de armamento, municiones, explosivos. Los tenía todos escondidos. Estaban acá, en el Uruguay. Y cuando los tupas empezaron a perder la guerra, correcto, que fue cuando se formaron las fuerzas conjuntas, cuando se decretó aquello del estado de guerra interno, ¿verdad? Decisión democrática en el Parlamento Nacional. Entonces empezaron a quedarse sin gente, porque algunos morían, pero en realidad no una gran cantidad, estaban presos, la inmensa mayoría, y muchos se habían autoexiliado, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los tupas empezaron a quedar cortos de armamento, pero ellos sabían que los bolches, los comunistas, tenían todo el armamento que los tupas necesitaban y los comunistas no se lo dieron. Menos mal que no se lo dieron, si no la guerra se hubiera extendido 2 o 3 años más, ¿de acuerdo? Y hubiera habido mucho más que 80 muertos de ambos lados. Ahora, ¿por qué los comunistas tenían ese armamento? Porque en algún momento lo iban a utilizar. Ellos dicen que una cosa es tener el gobierno, pero que tener el gobierno no implica lo más importante, tener el poder, ¿correcto? Y mientras que los tupas equivocaron el camino y fueron por las tortas fritas, fueron a los viandazos, ¿verdad? Los bolches dejaron que los tupas se desgastaran, cumplieran la misión de ellos y ellos se reservaban para después. ¿Quiénes? Los comunistas, ¿de acuerdo? También les salió mal, porque al final el Partido Comunista, lógicamente, fue perseguido por las autoridades porque todo el mundo sabía el armamento que tenían. Entonces, los comunistas no le dieron las armas a los tupas y los tupas los odiaron siempre, los siguen odiando y los odiarán mientras vivan, porque no le dieron las armas.
Menos mal que no se las dieran. Muy bien. Repito, si no, hubiéramos tenido 2 o 3 años más de guerra interna. Profesor Julio Vaz. No, pido disculpas por haber llegado tarde. Adelante, no pasa Tengo un nada. casamiento, por eso me ven de corbata. Hoy en día es delito andar de corbata, ¿no? Todo el mundo se asombra. ¿Sabes lo que lamento? Haber llegado tarde en un programa tan sabroso. Bueno, pero ahora Esto está está tiempo. sabroso. No te quise interrumpir. No. Y te existe un olvido, y no es un reproche. Te olvidaste del Miranda. ¿Cómo? Te olvidaste del Miranda. Fui presidente 5 años. No, yo sé, sí. Te olvidaste de eso. No me olvidé, no. Estás disculpado. Lo No, tuyo no. era Bauzá. Sí, Lo sí. entiendo, No me Falchetti olvidé, no. estaba por ahí, Roberto. Falchetti estaba por ahí en aquellos años. Perdón, Damaso. El Damaso. Damaso. Nosotros estábamos Roberto en el, estaba en el Damaso, estábamos en perdón. el Bauzá. Perdón. Pero estábamos en contacto con todos los institutos, porque Si venían formamos una a coordinadora. pedirnos apoyo a nosotros. Teníamos una coordinadora. Claro. Y en las ocupaciones, cuando iban a ocupar ellos, te acordás que ocupábamos antes y nos dábamos una mano cruzándonos. Sí. Íbamos para otro instituto, a los efectos de que no entraran Pero ellos. nunca impedimos que las clases, No. nunca permitimos que las clases perdieran. se perdieran, ¿de acuerdo? Siempre estudiar lo primero, ¿no? Y algo que yo se los tiro a la cara siempre, en cualquier discusión, en cualquier ámbito. A esta altura estoy jubilado, estoy por sobre el bien y el mal, me importa poco lo que pueda. Me importó siempre poco, ¿no? Pero ahora menos. Nos aburrimos de ganar en las urnas. Sí, claro. Por lo Siempre. menos yo. Me aburrí de ganar en las urnas. 11 directivos sacábamos 9 o 10, 9 o 10, 9 o 10, 9 o 10. Pero ellos querían imponer la asamblea. Que en el caso del Miranda, ¿te acordás lo que estaba en la calle Ocuar? El sindicato maderero, el SOIMA. Sí. Querían que las asambleas se hicieran ahí, Claro. no dentro del instituto. Estoy contando un hecho más Totalmente de que acuerdo. pequeño, anecdótico, ¿no? En Sí, todo ese mundo esto es un foco apagado, ¿no? Sí. No tiene mayor trascendencia. Ahora, yo de lo de la Revolución Cubana te quiero aclarar algo. No es aclarar a nadie, perdón. Los tupas siempre odiaron a los bolches. ¿Siempre? Odiaron a los bolches. Sí. Está la foto. La puedo traer, la puedo publicar donde quiera. Me la tienen que dejar encontrada. La Intercontinental de La Habana, en el cierre, aclamando que iba a ir Ben Vela, me acuerdo, y que murió poco antes. Aquel líder, creo que era argelino, sirio, ¿puede ser? Era un hombre de la izquierda árabe, digamos, de que después vino todo lo que se vio después, ¿no? Que iba a ser la estrella un poco. El cierre de esa conferencia, aclamando de pie y aplaudiendo de pie al señor Fidel Castro, todo el mundo, no contó con una presencia. Sí. Rodney Arismendi, sentado así. Está la foto. Eso te revela lo que tú estás diciendo, Sí. de los tupas, la violencia, ahí imponen la línea armada en América Latina, y eso te revela la estrategia del Partido Comunista. Hay cosas que no están probadas, el Partido Comunista yo lo respeto, el Partido lo respeto porque trabajan con la cabeza. Perdón la expresión, no trabajan con las patas. Perdónenme la expresión, un poco grosera. El partido maneja estrategias a mediano y largo plazo. Por supuesto. No quiere decir que yo esté de acuerdo, al contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero la gente que usa la cabeza hay que respetarla. ¿Cómo que juega bien al fútbol? Sí. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué los odian? Y bueno, y porque trabajan la cabeza de la gente a largo plazo. Muy bien, profesor. Jorge Pereira Benedetto. Antes de darle a Jorge la entrada, decir una cosa, los sindicatos siempre estuvieron de izquierda apoyando a sus estudiantes. Lo que tú dijiste del Miranda es totalmente cierto. También era cierto en el Bauzá, pero según la zona de Montevideo. Entonces, cuando se hacían las asambleas, nosotros decíamos, pero estos no son compañeros nuestros de la clase. ¿De dónde vienen? Eran trabajadores de la compañía BAO, cuando existía la BAO, allá en La Teja, en Belvedere en realidad, Sí. o Pueblo Victoria, y venían de las fábricas de los alrededores. Pero nosotros los veíamos venir por la avenida Agraciada, correcto. Venían a ocuparnos el Bauzá, nunca pudieron ocuparlo, ¿de acuerdo? Porque nosotros nos defendíamos. Esa es la realidad. Sí. No, está bien, atentamente escuchándote como un libro de historia, ¿no? Pero hay situaciones como la de la universidad, donde hubo un estudiante secuestrado en la universidad esta. ¿Un estudiante? Secuestrado, Sí. que
Justamente lo liberó la gente de la JU, porque nadie podía intervenir ahí. Yo, no sé si él quiere que lo nombren, no es un profesional hoy por hoy, pero fue liberado por la JU, trepando muros. Es un contador. Sí. Y cosas así que pasaron, incluso cuando se inicia el movimiento de liberación nacional, todavía estaba el colegiado, ¿no? Ellos empezaron en el año 57, 58, 59. Te hago así porque yo soy ballista colegialista, claro. Y bueno, y la tarea de ellos es, en el fondo, el objetivo es dejar a la gente sin alma. Sí, señor. O sea, que la Sí, gente señor. quede sin alma, que sean simplemente unas cosas caminando por allí y que puedan recibir órdenes. Claro, y otra cosa importante, agregar a lo que decís tú, la importancia que tiene que haya pobres y cada vez más pobres, porque ellos juegan con las necesidades de la gente, con el tema de la alimentación, con el tema de la vivienda, con el tema de la educación. Cuanto más pobres haya, mejor para ellos, porque ellos han organizado la cosa de tal manera y siempre están con la mano extendida, así, ¿verdad? Haciendo como que la gente fueran pollos en una granja, ¿verdad? Para que vengan a comer de la mano de los tupamaros y de los comunistas. Entonces es la forma de controlarlo. Y a veces la gente, en su desesperación o en su ignorancia, no se dan cuenta de que en realidad lo que tendrían que exigirle a los gobiernos, no importa de qué pelo sean los gobiernos, es que se les enseñe a pescar, no que se les regale el pescado. Pero a ellos les sirve regalarles el pescado. Poner la mano así con el maíz como para los pollos y que la gente venga a comer. Porque después le dice, pero mirá que si vuelven los viejos partidos, ya no va a haber maíz acá en la mano, no vas a tener para comer. Y entonces la gente entra en esa ignorancia y termina apoyando, porque es increíble. El Uruguay es un país acá prácticamente no existe el analfabetismo, ¿de acuerdo? Acá no existe. De repente alguien quedó en el medio del campo y apenas si sabe garabatear algo. Acá no hay. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya gente que no se dé cuenta que lo están utilizando? De repente ellos que siempre hablaban del clientelismo político, de los blancos y de los colorados, ellos sí que han hecho clientelismo político. Lo que hace esta señora, que hasta hace unas horas era intendenta de Montevideo, las cosas que hace, la Secretaría de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Tiene más personal. Sí, De señor. limpieza. Sí, señor. No. Tiene más personal que la Secretaría de Educación y de Cultura, no de Educación, de Cultura, que en Londres o que en París. Está con 1.300 y algo de empleados que no se sabe qué hacen, contra 1.100 de limpieza. Claro. Londres tiene 700 y pico, Nueva York 600 y pico, París tiene no Ahí llega a está. 1.000, acá tenemos 1.300 y algo, la Secretaría de Cultura, que son todos cargos rellenos, que nadie sabe qué hacen, y superpuestos al gobierno nacional. Sí, está claro. Nadie se sabe lo Y de repente tienen gente que están para algo que lo hace una empresa privada, pero igual siguen estando adentro de la Intendencia. se superpone. Es verdad. Entonces digo, claro, han hecho un clientelismo político que hay gente que le sirve porque le han conseguido trabajo y después se las han ingeniado para poner a un hijo ahí. Bueno, eso es verdaderamente lamentable. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que todavía responde a la izquierda, al Frente Amplio? Y bueno, son esas cosas que nosotros tenemos que enfrentarlos haciendo lo que estamos haciendo los 5 que estamos acá. Sí. Diciendo las cosas. ¿De acuerdo? Daniel, Pero, Daniel, en el año 90, ahí escuchando por ahí una radio, decía, bueno, se cayó el muro de Berlín, el comunismo está en crisis. Y uno por ahí dijo, el anticomunismo también. ¿Cómo se resume esas cosas? Bueno, Como que el comunismo, los que programaban del comunismo, que Rusia era el paraíso, Cuba un terrible país, se quedaron sin argumento.
pero los que eran anticomunistas también, porque se les fue el enemigo tradicional. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo se procesa? Bueno, a ver, lo de Cuba, vamos a decir, Cuba vivió bastante bien a pesar de lo que ellos llaman el bloqueo de los norteamericanos. En realidad no es ningún bloqueo. Y en realidad siempre le sirvió a la dictadura de Cuba, Sí. siempre le sirvió el bloqueo de los gringos, porque le echaban la culpa a los gringos de los problemas que ellos no podían solucionar porque son espantosos en la gestión. Y cuando cayó el muro de Berlín, vamos a lo tuyo, Germán, se les terminó el petróleo ruso, el petróleo soviético. Y el relato también y el relato se les terminó también. El relato ni que hablar. Ni que hablar. Pero de cualquier manera, ellos se la han ingeniado para cambiar el nombre. No te olvides que el Partido Comunista, la vieja y querida lista 63 del Partido Comunista, dejó de ser la 63 para pasar a ser la 1001 y pasó a llamarse Democracia Avanzada. O sea que se fueron adaptando, eran como el camaleón, Sí. como dice la canción esa, cambia de colores según la ocasión. Y entonces, y tuvieron un éxito bárbaro en la primera elección de la 1001. Sí. Que fue la lista más votada del Frente Amplio. Después del 90, después de la caída del muro de Berlín. Claro, efectivamente. O un poquito antes también. Sí, en el pero 89, sobre todo cuando cayó, sí. cuando cayó el muro de Berlín. Pero les duró una elección nada más. Después se fueron al pozo de vuelta porque la gente, aún la gente de izquierda, votante del Frente Amplio, dijeron, no, pero pará, estos son los zorros de siempre disfrazados de ovejas. Sí. Son los lobos disfrazados de ovejas. Esa fue la ¿Pero realidad. a dónde fue a también. parar el anticomunismo? Bueno, el anticomunismo. Yo, más que decir anticomunismo, lo que diría es los que tenemos el sentimiento democrático, Sí. que por lógica tenemos que combatir al comunismo. Por lo que decíamos al comienzo de este programa del día de hoy, 100 millones de muertos. Mire que- 150. 150, bueno, está bien. Quedaste corto. Sí, es perfecto. 150 millones de muertos. Esa es la realidad. 150 millones de muertos. Pero Stalin, el dictador soviético, que murió en el año 53, 1953, él mató más soviéticos, más rusos, Sí, señor. sus Hitler. propios conciudadanos, mató más rusos que los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La similitud entre las dos bestias, la bestia roja de Moscú y la bestia parda del nazismo, pero bestias todos. Entonces, ante esa situación, uno lo que dice es, ¿en qué nos refugiamos? Nos refugiamos en la democracia, que es lo que tenemos que defender, que es lo que defendíamos cuando éramos estudiantes y que es lo que seguimos defendiendo al día de hoy. Y bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a ganar nuevamente las elecciones. Acá vamos a lo que más nos importa, que es el Uruguay, ¿verdad? Vamos a ganar nuevamente las elecciones. Estas elecciones internas son, digamos, Fueron. un aviso de que venimos mejor que ellos, ¿correcto? Y bueno, y tenemos nuestras carencias, que hay ¿Usted cosas... votó dentro del Partido Colorado? ¿Cómo? ¿Usted votó dentro del Partido Colorado? Sí, yo toda mi vida fui colorado y pachequista, Sí. desde chiquito. ¿Y votó a los neopachequistas? Yo voté dentro del Partido Colorado. Sí. Después el voto es secreto. Ah, bueno. Después el voto es secreto. Se puede votar al Partido Colorado de muchas maneras y Sí, por claro. muchas vías. Siempre el Partido Colorado, ¿verdad? Bueno, hablando del Partido Colorado, ¿qué pasó con el Partido Colorado? Que teníamos un abanico, cuando yo vine a Uruguay yo tenía un abanico dentro del Partido Colorado que iba desde un lado al otro, sin hablar de izquierda a derecha, porque me parece que ya fue, me parece que conservador o liberal o progresista o lo que sea, había todo un abanico y ahora la bandera del vallismo se la quiere ganar el frente y en forma de ideología en realidad estamos viendo una socialdemocracia o algo un poquito más liberal que es Gurméndez. No vimos más nada en esta interna. ¿Qué pasó? Que se cerraron los abanicos y hay dos corrientes o una y media. Y esas cosas pasan. Fíjate lo que está pasando en Francia al día de hoy, ¿no? Que de repente deberíamos hablar un poco de la ultraderecha, ¿no? Y de la ultraizquierda. Los problemas se dan aún en el primer mundo, como Francia, por ejemplo, ¿no? Y en Uruguay, ¿qué pasó? Es cierto lo que tú decís. En el Partido Colorado estaba la derecha,
de la cual nosotros formamos parte, estaba el centro y después había gente de centro izquierda. Por ejemplo, a ver, ballistas en el Uruguay somos todos, hasta en el frente se dice que son ballistas, ¿de acuerdo? Pero Los blancos lo reconocen. los blancos lo reconocen también. Sí, es así, es cierto, tenés razón. Entonces, el tema es que el ballismo no era ni de izquierda ni de derecha, era el ballismo, ¿de acuerdo? Se podía estar de acuerdo con unas cosas y con otras no. Mi padre era riverista, no era ballista, ¿de acuerdo? Yo digo siempre lo mismo, ballistas somos todos, ¿correcto? El viejo Valle hizo cosas fantásticas. Hubo algunas cosas que no resultaron, cuando entre la primera y la segunda presidencia de don Pepe Valle, él fue a Europa. Y en Suiza vio lo que eran los cantones y el colegiado y todo lo demás, y dijo, qué lindo esto para Uruguay, que nos dicen que somos la Suiza de América, pero acá no funcionó, porque una cosa son los suizos, que tienen 2.500 años, ¿correcto? Formaron, eran conquistados por los romanos, los suizos tenían una antigüedad y nosotros teníamos 150. ¿Cuánto tenemos hoy de historia nuestra? Sí. Para hacer dientes. ¿Cómo? Para hacer dientes. Sí. Si hubiera perdurado el colegiado y no hubiera venido el presidencialismo, ¿hubiera habido dictadura? Si Pacheco hubiera ganado la reelección ya en un mundo presidencialista, yo estoy seguro que don Jorge Pacheco Areco no daba un golpe de Estado jamás, porque lo consideré siempre un demócrata. Sí. Y lo demostró. Sin duda. Hasta con las persecuciones que sufrió, porque muchos de los destinos que tuvo Pacheco no fueron un lecho de rosas. Lo conozco bien como colorado que soy. Y aparte, un ballista y un pachequista somos... Sí. En última instancia estamos espalda con espalda. Pacheco fue director del Día, ¿verdad? Sí. ¿De dónde salió? La Unión Colorada y Ballista. De la caverna, como le llamamos. Vos te tenés que acordar de aquí. En la cantina, abajo. Por César, más que nada. Sí. Estaban los tres hijos de don Pepe, pero por César, la caverna le llamaban. Después don Luis vino con la 15, yo después seguí en la 15, te estoy hablando de la época de Donato Cartolano, vos quizás ni te acuerdas. Sí. Que fue yo me acuerdo. diputado, lista 500, 1000 años hace, yo ni votaba todavía. Ahora, si Pacheco hubiera sido reelecto presidente, ¿hubiera habido golpe de Estado? Lo que está diciendo este hombre ahí, lo dijimos en Y el lo programa otro día, pasado. Yo dije algo parecido, dije, si Pacheco hubiera sido reelecto presidente, faltaron unas pocas papeletas verdes por el régimen proyectado, modificar la Constitución, porque no se puede, al día de hoy no se puede reelegir al presidente porque la Constitución dice que no. Entonces lo íbamos a cambiar con la Unión Colorada y Ballista. Y faltaron unas pocas papeletas verdes y por el régimen vigente fue Juan María Bordaberry. No era lo mismo. Con Pacheco no hubiera habido golpe de Estado. Porque Pacheco era otra persona, tenía otra personalidad y se hacía respetar de una manera muy firme y muy clara. Además la guerrilla estaba ya en lo último. ¿Cómo, perdón? Ya la guerrilla estaba en lo último. Sin duda. Además ya estaba derrotada la guerrilla. Militarmente, sí. Militarmente, sí. Cuando Pacheco deja el gobierno en 72, marzo del 72. Ahí va, en el 72, ya la guerrilla estaba no en las últimas, pero muy cerca, ¿verdad? Después cuando asume Bordaberry el 1 de marzo del 72, ese año 72 fue terrible. Nuestra patriótica 14 de abril de 1972, de homenaje permanente a los caídos, es un nombre muy largo, por eso siempre le decimos la patriótica nomás. Ahí vino el 14 de abril, que ahora vamos a encarar el tema de vuelta, y poquitos días después asesinaron de la manera más vil a los 4 soldados, ahí en Abacú y Avenida Italia. Los asesinaron de la manera más vil, porque fue la demostración, el manotazo del ahogado, del tipo que se está ahogando y da el último manotazo antes de ahogarse. Eso le pasó a la guerrilla. Entonces, ¿qué hicieron? La barbarie. Asesinar a estos 4 compatriotas nuestros el 14 de abril, 2 policías, 1 de la Marina y un civil. El profesor Armando Acosta y Lara era un profesor de liceo. Era un hombre incapaz de matar una mosca y los tupas lo asesinaron porque necesitaban asesinar a policías, militares y un civil. Y el civil que eligieron fue Acosta y Lara.
correcto, fue la cosa más cruel para decir, a estos los asesinamos porque los ajusticiamos, como dice la Topolansky. Yo tengo acá en el teléfono la nota el reportaje que le hizo la Deutsche Welle alemana cuando salieron de la cárcel de Libertad. Ella y la hermana en esa nota con la Deutsche Welle diciendo cómo seguían a las personas, cómo las estudiaban, dónde vivían, los hijos iban a la escuela para después asustar y poner nervioso a los policías, correcto, que sabían dónde los hijos estudiaban y la familia y todo lo demás. Tal ejecución. Claro, y después cuando resolvían que había que ejecutarlos, los ejecutaban. Eso no es un escuadrón de la muerte, porque si hubo un escuadrón de la muerte acá en este país, durante 50 años nos tragamos la pastilla que los tupamaros quisieron que nos tragáramos, de que los 4 que asesinaron el 14 de abril, 2 policías, el de la Marina y el profesor Acosta y Lara, ellos formaban parte de un escuadrón de la muerte. Mentira, un cuento chino, algo verdaderamente vil. Los asesinaron porque necesitaban ponerles en la espalda, una vez asesinados, el escuadrón. Estos eran del escuadrón de la muerte. Ellos, los tupas, eran el escuadrón de la muerte. Fernández Huidobro, Mujica Cordano, la Topolansky, el fallecido Bonomi, el otro que no nos salía el nombre el otro día. Rosenkopf. Mauricio Rosenkopf. Todos ellos eran el escuadrón de la muerte. Ellos eran el escuadrón de la muerte. No hubo otro escuadrón de la muerte en este país. Lo que hicieron con aquel policía que venía de una familia de la inmigración polaca, muy chiquita en nuestro país, que se llamaba Kaulauskas, se llamaba el policía. Policía de uniforme, era policía de una seccional policial, de una comisaría. Lo asesinaron en el Parque Baferreira, en el Prado, en el Cerro. Lo ataron contra un árbol, le cosieron la boca con alambre y después le pegaron un tiro en la nuca, al mejor estilo mafioso. Eso tiene alguna explicación, y creo que debe ser el caso más horrible de todo lo que hicieron con Pascasio Báez, ahí en una estancia en el departamento de Maldonado. El pobre gaucho venía a caballo y el caballo metió una pata en una tatucera. Salieron los tupas que tenían en la tatucera. Hay una tatucera muy bien organizada, era como una casa abajo, todo bajo tierra. Lo agarraron, lo metieron de vuelta, lo metieron a la tatucera, y ahí lo tuvieron un montón de tiempo, una determinada cantidad de tiempo. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento que no lo podían seguir teniendo allí. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunió la dirección de los tupamaros, ¿de acuerdo? Y resolvieron que no lo podían llevar porque era complicado y peligroso, que lo tenían que ajusticiar. Y lo ajusticiaron de la peor manera, porque lo que hicieron con ese hombre es verdaderamente inaudito. Porque el que lo hizo además era un estudiante avanzado de medicina, de esa misma universidad y enfrente, pero de otra facultad, de la de medicina. El apellido de este hombre era... Engler. No, Bassini Campiglia. Era Bassini Campiglia. ¿El campo no era de esclavo? ¿Cómo? ¿El campo no era de esclavo? Sí, Campo. que era de alguien vinculado a... Era un tupa también. Entonces, ¿qué hizo Bassini Campiglia y los otros? Le dijeron a Pascasio Báez, le dijeron, te vamos a tener que sacar de acá porque ya no te podemos tener acá. Vas a irte a otro lado y después te vas a ir para tu casa. Lo mandaron para el otro mundo. Te vamos a dar una anestesia para que no veas por dónde te llevamos. Y yo lo que veo, y he casi soñado muchas veces, cuál tiene que haber sido la cara, el gesto y posiblemente la entrega espiritual que tenía Pascasio Báez, diciendo, ¿y de verdad me van a dormir o me van a matar?
y el pobre gaucho se dejó dar la sobredosis de pentotal y lo pasaron para el otro mundo. Verdaderamente uno se queda sin palabras. A mí siempre se me hace un nudo en la garganta con lo de Pascasio Báez, porque hay que hacerle eso a un cristiano, hay que hacerle eso a un ser humano, engañarlo. La ejecución de Seguimos. Dan Mitrione. La verdad que se me corta el... Y sabemos que, inclusive acá, en este programa, el tiempo es tirano. ¿Vos? Se nos fue el programa. Y otra vez nos quedó chico, así que te comprometemos a una tercera entrega. ¿Cómo no? Vamos Bravo, a venir cuando bravo. ustedes quieran. A una tercera entrega, porque hay más temas para abordar. Sin duda. Y no me quiero ir después Hoy se abordaron varios temas. de esto de Pascasio Báez. Sí. No me quiero ir sin decir que quien lo asesinó, Bassini Campiglia, no pudo haber sido parido por una mujer. Tiene que haber sido parido por una hiena. Porque esas cosas es inaudito tratar de entender eso. A mí me ahogo al hablar de esto y decir que cuando se votó la ley para las víctimas nuestras, porque a ellos ya les habían dado todo, Sí, ¿correcto? sí. Fueron incapaces de levantar la mano para votar, Exacto. para poner una barra de pan arriba de la mesa para los familiares de nuestros mártires. No votaron eso. Y ahí yo dije el 14 de abril del año 22 fue eso, no, del año 23, que fueron los miserables del alma de este país, los legisladores frentistas que no levantaron la mano, los senadores y los diputados frentistas, fueron los miserables, son los miserables del alma, porque le dieron de comer a la gente de ellos, se preocuparon por los trabajos, el mantenimiento odontológico y psicológico de los familiares de los muertos de ellos, como que los nuestros no tenían dientes y no necesitaban apoyo psicológico, y no les dieron ni una barra de pan arriba de la mesa. La tuvimos que conseguir después de 21 años. Así que bueno, eso es lo que hay que tratar de hacerles llegar para defendernos de la batalla cultural que nos vienen ganando. Decir que son unos miserables del alma, ¿correcto? Y que ganan muy bien, ¿correcto? Y que el PCNT tiene una plata todos los meses, porque claro, en un gobierno de Tabaré Vázquez le dieron que se pudiera descontar directamente del sueldo de los trabajadores la plata para el sindicato. ¿Y quién se iba a oponer a decir que no? Que de repente tenía un accidente. ¿De acuerdo? El grado de ebriedad que habían llegado, y acá voy a lo místico, discúlpese, Sí, por sí. favor, es raro que un paisista hable de los místicos. Yo siempre digo, son satánicos, demoníacos y luciferinos. No es mía la frase, es de Berger, un autor de los años 60, un pensador francés. Es así. Muy bien. Te condenaron a muerte a Mario Pérez Bude y a Amodio Pérez, y a Sendí lo declararon loco. ¿Estoy equivocado? Corríjaseme. Es así. Hoy Así, por hoy hay ese- gente ese presa, No se quieren ni entre ellos. hay militares Exacto, presos exacto. que no hay comprobación de que hubieran hecho lo que dicen que hicieron. Buenas Nada, noches, y hoy amigos. son nuestros prisioneros políticos, que eso lo dejamos para Sí, un para la tercer noche, sí, programa, un tercer programa. pero decir sí, que cuando yo miraba el edificio de la universidad y enfrente, hay una realidad que es la siguiente. Acá se preparó el fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale, ¿verdad? Ese que no puede ser fiscal en esa fiscalía por una razón muy sencilla, porque él es juez y parte, porque él está contra los militares y entonces él no puede estar en esa fiscalía, y sin embargo y ahí es donde yo tengo una diferencia grande con el presidente Lacalle Pou, porque tenía que haber tenido otra actitud con respecto a nuestros prisioneros políticos, porque si no hubiera sido por ellos, por los policías y por los militares y por los civiles que se opusieron a la guerrilla y todo lo demás, hoy no sería presidente Lacalle Pou. Muy bien. Haría tabla de surf en alguna playa de Corea del Norte, pero acá Así nos seguramente vamos que no. hacia el martes que viene, vamos marchando con esta seriedad de los temas que hemos abordado hoy.
Que tengan muy buenas noches, un buen descanso y nos vemos dentro de 7 días. Gaviota.